Hola, buenas noches. Muchas gracias por la presencia de todos aquí. Y siguiendo la charla del Servicio de Cardiología Intervencionista y Hemodinamia del Hospital Central, esta es la quinta charla y no, nuestro tema de hoy es tromboembolismo pulmonar. Nuestro disertante es el doctor Manuel Castillo, cardiólogo especialista en cuidados intensivos, jefe de unidad coronaria del Hospital Central. Jefe de servicio de consultorio externo del Hospital Nacional de Cardiología del Hospital San Jorge, presidente de la Sociedad Paraguaya de Hipertensión Arterial, paz presidente de la Sociedad Paraguaya de Cuidado Intensivo y miembro titular de la Sociedad Paraguaya de Cardiología, Fellow de American College y está del Sanatorio de Migones. Doctor Castillo. Bueno, muchas gracias, Elia, por la presentación. Buenas noches a todos. Voy a tratar de ir yendo un poco rápido porque hay demasiados temas a debatir y creo que va a ser más rico el debate acá de lo que es la embolia pulmonar. Entonces, de repente algunos temas voy a ir pasando rápido. Hablamos de tromboembolismo pulmonar cuando se afecta por un trombo algún sitio de la vasculatura pulmonar. Hay que saber de que la tromboembolia venosa realmente tiene como manifestación a la trombosis venosa profunda y al tromboembolismo pulmonar. O sea, el tromboembolismo pulmonar habitualmente es parte de un evento más grande o de una entidad más grande que es la tromboembolia venosa, por lo cual cuando identificamos personas con tromboembolia venosa siempre tenemos que tener presente la posibilidad de una embolia pulmonar. Fíjense este dato interesante que el tromboembolismo pulmonar ocupa el tercer lugar como causa de muerte y tercer lugar como entidad cardiovascular y es el responsable del 5% de la mortalidad en los adultos. Yo creo que ahí mismo si uno empieza a mirar, realmente vemos esta cantidad de casos que representa este porcentaje. Probablemente todos vamos a concluir que no y probablemente todos vamos a respondernos de que es porque hacemos muy pobre diagnóstico. Entonces, me centré un poco en tratar de encontrar el algoritmo adecuado para diagnosticar la embolia pulmonar. Fíjense este dato interesante. 85 a 90% de los casos de embolia pulmonar se originan en los miembros inferiores. O sea que no tenemos que olvidarnos, de repente con las herramientas nuevas estamos muy acostumbrados a saltar muchos pasos y con eso a veces interpretamos mal las situaciones. No olvidarse de que 85 a 90% de las embolias pulmonares se originan en los miembros inferiores. No hay que dejar de pedir el ecodoppler venoso de miembros inferiores. También hay que saber de que si eso no encontramos, podemos encontrar como parte de esta enfermedad tromboembólica venosa a trombos originados en las venas de los miembros superiores, en las pelvianas, nosotros en las unidades de cuidado intensivo, sin lugar a dudas, los catéteres centrales o incluso las cámaras cardíacas derechas, que son los trombos en tránsito, que muchas veces lo diagnosticamos por un estudio ecográfico habitual. Con todo esto, sabiendo todo esto, fíjense de que representa todavía una patología de poco diagnóstico a pesar de cada vez incidencia más elevada de esta enfermedad. Tal es así de que en Estados Unidos se estima de que una embolia pulmonar diagnosticada, por más que tenga un riesgo intermedio, representa alrededor del 8% de mortalidad intrahospitalaria, variando eso más hasta 15%. Pero fíjense, hasta una embolia pulmonar no muy severa o de no alto riesgo, no diagnosticada, puede llegar a causar un 30% de mortalidad. O sea, no encontrar una embolia pulmonar y que la dejemos evolucionar, puede eso llegar a generar una mortalidad muy alta. No solamente los trombos o los coágulos sanguíneos son los que embolizan, sino que pueden haber aire, tejido adiposo, líquido amniótico, vegetaciones, restos tumorales, cemento en las cirugías traumatológicas. O sea que la entidad de la embolia pulmonar es muy compleja. Tenemos que tener todos estos datos al momento de analizar pacientes. Para eso, tenemos que saber que existen factores que promueven la éstasis, la data, mayor edad, mayor probabilidad, el infarto, la insuficiencia cardíaca, la inmovilidad prolongada, el stroke, etcétera. De que tenemos que saber cuando existe una injuria endotelial,
muy conocido y a veces sí nos resulta más fácil pensar en una embolia pulmonar cuando hay una injuria endotelial, por ejemplo, con una cirugía, pero hay que saber que el mismo trauma puede generar, la embolia previa ya puede generar un endotelio alterado, los catéteres venosos centrales de vuelta o catéteres venosos de diálisis. Ojo y pensar en embolia pulmonar en este grupo de pacientes. Y sí, cada vez se relaciona más con los estados de hipercoagulabilidad que genera, por ejemplo, el cáncer, pero no hay que olvidar de que la obesidad, el uso de estrógenos, el mismo embarazo, la misma sepsis, el tabaquismo, el síndrome nefrótico, trombofilias también generan estados de hipercoagulabilidad. Entonces hay que pensar en estos factores cuando uno evalúa un paciente que tiene la probabilidad de tener una embolia pulmonar. Y así como tal, hay factores predisponentes y estos factores predisponentes son fuertes, moderados y leves. Vamos a leer más que nada los fuertes, que es lo que más debemos pensar. Fíjense cuando tenemos fractura de miembro inferior. Ojo, porque recordarán 85% a 90% se presentan con trombo formado en las venas de miembros inferiores. Hay que preguntar en el interrogatorio si la persona tuvo un episodio de trombosis venosa, no necesariamente embolia pulmonar, solamente trombosis venosa ya es un punto importante. Hay muchos pacientes que tienen TBP que no hacen TEP, pero que a la larga pueden desarrollar y como un factor predisponente fuerte es haber tenido un episodio de una trombosis venosa. Las injurias espinales. Fíjense esto, la hospitalización por insuficiencia cardíaca o una fibrilación auricular en los 3 meses previos, reemplazo de la cadera, de la rodilla, acá tenemos un caso de la tía por un simple reemplazo de rodilla que parecía todo bien. Fíjense, factor predisponente fuerte es para tener una embolia pulmonar. Un trauma mayor, un infarto de miocardio también. Todos estos son factores fuertes, o sea que si tenemos esto no dejar ya de pensar en una embolia pulmonar. Existen factores moderados, dentro de ellos, por ejemplo, las artroscopías, digamos, líneas venosas centrales nuevamente, catéteres intravenosos o marcapasos, quimioterapia, insuficiencia cardíaca, todos estos son factores de riesgo moderados, etcétera. Hay varios, no me quiero detener mucho en esto. Los leves, bueno, de repente a esto le damos mucha más importancia cuando evaluamos a un paciente, decimos, bueno, este paciente está en reposo hace muchos días. Bueno, eso es realmente relativo porque es un factor de riesgo más que nada débil. Pero cuando tenemos un paciente con sospecha de embolia pulmonar, existen dos scores que debemos aplicar porque hay a veces mucha confusión a veces se aplican los scores en los pacientes que ya hacemos el diagnóstico. Cuando tenemos sospecha y estamos evaluando la posibilidad de una embolia pulmonar, existen dos scores que tenemos que aplicar a todos los pacientes, que son el score de Ginebra, que tiene unos factores que le va dando puntuación, y tenemos de acuerdo a todas estas variables una probabilidad baja, intermedia o alta de acuerdo a la puntuación. Esto significa a la hora que evaluamos un paciente que tiene como síntoma probablemente disnea u otro que les voy a demostrar, y aplicamos este score y vemos la probabilidad de que ese síntoma sea de una embolia pulmonar. Y como ustedes saben, también está el score de Wells, que también tiene varias variables, que le incluye variables clínicas, y de acuerdo a eso se divide de dos maneras, en baja, intermedia, alta, o también existe la probabilidad de improbable o probable de acuerdo a cierta puntuación, de acuerdo a lo que detectemos acá. O sea que aplicando estos simples scores nosotros podemos decir, ojo, este paciente tiene una probabilidad de que su síntoma sea de una embolia pulmonar alta, intermedia o baja. ¿Qué es lo que recomendó en la última guía de embolia pulmonar? De que el dímero D es muy importante, de que puede dar o puede sumarse a, digamos, a las probabilidades o los scores de Ginebra y Wells para poder predecirlo, y recomiendan con una manera bastante importante. Ahora bien, ¿cuáles son estos síntomas? Fíjense que cuando la columna de la izquierda, cuando se confirma en una embolia pulmonar en este trabajo de muchos pacientes, la disnea en un 82% se presenta. O sea, eso es muy lógico, muy esperable, y probablemente todos vamos a pensar de que estamos o tenemos la sospecha de una embolia pulmonar
cuando tenemos disnea como síntoma. Pero fíjense de que puede haber solamente tos, puede haber un dolor torácico, puede haber incluso hemóptisis, síncope, casi 20%. No dejar de pensar en aquellas personas de mucha edad que se presentan con síncope sin una causa aparente, casi un 20% puede ser una embolia pulmonar. O sea, no dejar de pensar en eso. Y los signos que lo encontramos son taquipnea en un 70%, taquicardia, signo de trombosis venosa profunda que de repente uno espera encontrar o dice que probablemente no esté porque no se ven signos de trombosis venosa. Eso fíjense solamente en un 15%. No es común, pero puede dar fiebre, o sea, no descartar la probabilidad de embolia pulmonar si tenemos fiebre, y cianosis en un 11%. O sea, esos son los síntomas más característicos de una embolia pulmonar, pero si nos ponemos a pensar desde disnea a síncope, hay una amplia gama, por eso esta enfermedad tan infradiagnosticada. Entonces vayamos a lo más importante. ¿Cuál es el algoritmo que tenemos que hacer nosotros cuando tenemos una sospecha de un paciente que pueda estar padeciendo una embolia pulmonar? Primero que nada, ver si hay o no inestabilidad hemodinámica. Cuando no hay inestabilidad hemodinámica y nuestro test de probabilidad, que era el Ginebra o el Wells, sale intermedio o bajo, es en donde más tiene efecto el dímero D. O sea, realizar en un riesgo o probabilidad alta, el dímero D no te va a dar la suficiente capacidad del valor predictivo negativo. ¿Por qué? Si uno tiene un pretest alto y tu dímero D está negativo, el dímero D lo que te da es el valor predictivo negativo, pero tu probabilidad clínica es alta, entonces uno no se puede excluir con eso y ahí está mucho de repente el algoritmo errado que hacemos en que el dímero D lo colocamos en todo el espectro de la probabilidad. Eso es un error y tenemos que aprender a interpretar los scores que nosotros mismos realizamos. Cuando el score es alto, fíjense, hay que saltar este algoritmo y hay que ir directamente a una angiotomografía pulmonar. Pero hay trabajos que demostraron de que el nivel o los percentilos de dímero D también te pueden ayudar incluso en las probabilidades altas porque te puede incluso dar pronóstico, así que no se descarta la utilización, pero la importancia de que aprendan o que manejemos es de que la utilidad del dímero D está cuando tenemos riesgo intermedio o bajo de probabilidad por los scores de Ginebra-Wells porque nos va a dar un valor predictivo negativo muy alto. Bien, y si ese dímero D es negativo con un riesgo pretest bajo o intermedio, ahí es donde decimos no tratamiento. ¿Por qué? Por el valor predictivo negativo. Si es positivo, vamos al angiotac pulmonar de vuelta y si se confirma, hacemos tratamiento. Lo mismo acá, si tenemos alta probabilidad, hacemos directamente, no sé por qué pasa eso, mano. Directamente hacemos un angiotac pulmonar y ahí confirmamos o no. O sea que esa es la importancia de aplicar en qué momento y no aplicar a todos en todo momento. Yo creo que ahí están los pasos fundamentales en la embolia pulmonar. ¿Y por qué es importante? Porque la embolia pulmonar, al igual que el shock cardiogénico, como se habló en la clase pasada, tiene una proyección en el tiempo, en donde no es que ocurre esto todo en un mismo momento, sino que es evolutivo. Hay dilatación del ventrículo derecho, hay insuficiencia, se activan muchos ejes neurohormonales, existe mucha demanda de oxígeno, existe isquemia, disminuye la contracción y esto va en espiral hasta la muerte y en el momento que nosotros agarremos podemos cambiar el panorama. Entonces, un punto importante a la hora del diagnóstico de una embolia pulmonar es definir si el paciente está hemodinámicamente inestable o no. También tendemos a decir solamente que el paciente con embolia pulmonar ya confirmada está con inestabilidad hemodinámica cuando tiene criterios de shock. Eso no hay ninguna duda de que existe cuando tenemos presión arterial sistólica menos de 90 y tenemos hipoperfusión por diagnóstico de shock, como se vio muy bien en la clase anterior, hipotensión, hipoperfusión, se habla de un estado de shock, ahí no hay ninguna duda, hay un shock obstructivo. Pero ojo en la embolia pulmonar, y eso ocurre muy frecuentemente porque la mayoría de los casos se presentan de no alto riesgo, se presentan con un riesgo intermedio, que como vamos a ver puede ser alto o bajo, o como los americanos le llaman los submasivos, de que
no se presentan con shock, o sea, no hay hipotensión más hipoperfusión, pero fíjense cómo la guía europea de una manera muy inteligente ya pone de que puede haber inestabilidad hemodinámica si hay una tendencia solamente a la hipotensión y que esta es persistente. ¿Cómo diagnosticamos eso? Solamente con una hipotensión menos de 90 o un descenso de 40 milímetros de mercurio o más en los últimos 15 minutos y no está causado por una situación de hipovolemia, de una arritmia, de una sepsis, o sea, descartando toda la causa. Ojo con el paciente que tenía 150 habitualmente, se va a 110, por definición puede no tener un estado de shock, no tener hipoperfusión, pero ese es un paciente que se está descompensando. Ese es un paciente que por la europea tiene definición de inestabilidad hemodinámica. Hay que tener muy claro porque, como vamos a ver, probablemente este grupo de pacientes se puede beneficiar de una reperfusión. Cuando hacemos el diagnóstico, como dijimos, hay que ver si hay o no inestabilidad hemodinámica, porque esto lo clasifica en una embolia pulmonar de alto riesgo o está con estado de shock, que ya vimos los criterios, pero también hay que aprender a identificar cómo vamos a evaluar al ventrículo derecho y a la función ventricular derecha cuando hacemos el diagnóstico de embolia pulmonar. Fíjense, tenemos que aprender a identificar cuando vemos los trombos, tenemos que aprender a identificar la cavidad ventricular derecha con respecto a la izquierda, porque esto tiene implicancias en lo que vayamos a decidir posteriormente. La eco creo que cada día está más claro, más difundido, todos los tenemos muy presentes y lo que tenemos que ver son los parámetros de sobrecarga del ventrículo derecho, que son varios. Van a escuchar la ley del 60-60, pero básicamente es cuando encontramos un ventrículo derecho dilatado, cuando encontramos el diámetro a nivel basal del ventrículo derecho es mayor en un radio con el ventrículo izquierdo mayor a 0,9, se habla de que el ventrículo derecho está dilatado realmente. Cuando vemos el aplanamiento del septum por el aumento del volumen del ventrículo derecho, cuando vemos la vena cava inferior muy dilatada y que se colapsa poco, bueno, estos son signos o parámetros en la ecografía de que hay una sobrecarga del ventrículo derecho y ojo en un paciente que tenga embolia pulmonar, que tenga estos criterios porque como vamos a ver adelante, eso tiene implicancia en el tratamiento. También, como les mencioné, la ley 60-60 significa de que la velocidad medida por el Doppler en el tracto de salida de la arteria pulmonar tenga como una aceleración menor a 60 milisegundos y que tenga medición de una presión pulmonar sistólica al menos 60 o más. Por supuesto, tener un trombo en tránsito, no hay ninguna duda, hay sobrecarga porque hay dilatación de las cavidades. El conocido como TAPSE, que es la medición en milímetros de la excursión sistólica del ventrículo. Podemos ver también por el Doppler tisular del anillo lateral, por ejemplo, cuando medimos acá y cuando tenemos el Doppler tisular del anillo lateral menor a 9.5, algunos dicen desde 13 ya que tenemos disfunción del ventrículo derecho, pero con menos de 10 tenemos disfunción severa. Todos estos son métodos por imágenes que los ecografistas muy bien nos dicen cuando hay una alteración del ventrículo derecho. Pero, ojo, podemos tener todo esto, eso es un solo punto a evaluar como vamos a ver. Entonces ya entrando un poco de vuelta en un resumen en el paciente de alto riesgo. Paciente que está chocado por los criterios que dijimos de shock, de hipotensión más hipoperfusión. Tenemos sospecha de TEP y vemos si tenemos la posibilidad de una tomografía. Si tenemos, hacemos siempre y cuando el paciente esté estable. Ojo, cuando el paciente no está estable y la ecografía nos habla de todos estos parámetros, eso de por sí ya tiene justificación para hacer un tratamiento si el paciente está muy inestable. Obviamente podemos tener un sesgo de error mayor porque no estamos visualizando, pero la guía te dice que es suficiente para hacer un tratamiento de reperfusión con trombolíticos cuando tenemos un paciente de muy alto riesgo. Sí, cuando tenemos posibilidad de ir investigando, la tomografía con contraste nuevamente es lo que más puede demostrarnos este trombo. Entonces acá es un poco
No sé qué dice ahí. Quiere poner el partido, ¿verdad? Está ganando Uruguay. Vamos. ¿Por qué se hace el pasar? No, el siguiente. Gracias, mano. Entonces, lo que tenemos siempre que evaluar en un paciente con embolia pulmonar, ya hicimos los scores de probabilidad, pongamos que fue alta, fuimos a un angiotac, demostramos y vemos si es que el paciente está con alto riesgo. ¿Cuándo decimos eso? Cuando hay shock por el parámetro de hipotensión e hipoperfusión o hipotensión por los parámetros que vimos anteriormente, independientemente de todo el resto, independientemente del ventrículo, independientemente de los biomarcadores. Lo que define el estado de alto riesgo es la presencia del shock. Obviamente tenemos que pedir los parámetros que dijimos, ecográficos o tomográficos. Nosotros tenemos que aprender a interpretar la tomografía, no solamente a ver el coágulo, sino que a ver la dilatación que podamos tener y la relación de la cavidad medida basalmente ventrículo derecho y ventrículo izquierdo para decir que hay dilatación del ventrículo derecho. Y biomarcadores. Se pone entre paréntesis porque esto es lo que basta para decir que un paciente con embolia pulmonar confirmada tiene alto riesgo y tenemos que hacer, como vamos a ver, un tratamiento de reperfusión. El problema mayor es que la gran mayoría de los pacientes con embolia pulmonar se presentan con un riesgo no alto. El riesgo no alto puede ser intermedio o bajo. Y todos se presentan lastimosamente siempre acá, que es el área gris, que es el área donde más debemos trabajar, que es el área donde más debemos interpretar, que es el área donde más estudios tenemos que pedir. Por eso siempre estos pacientes, como vamos a ver, tienen que estar monitorizados, tienen que estar en la unidad de cuidado intensivo por lo menos los primeros días para que podamos nosotros en el servicio poder estratificar de una manera adecuada y continua y poder elegir el mejor tratamiento para el paciente. Esto vamos a verlo un poco más adelante, más claro. Y este es el score que realmente casi nadie aplica, no sé por qué, o muy pocos, porque acá hay la confusión de que a veces tenemos una sospecha, le hacemos una tomografía, una angiotag, vemos un trombo y ahí decimos, aplicamos el Ginebra. Recuerden, el Ginebra y el Wells es para probabilidad cuando nosotros evaluamos a un paciente con síntomas y queremos tratar de predecir si tiene o no embolia pulmonar. Cuando confirmamos, lo que primero tenemos que hacer es hacer el score PESI o el score PESI simplificado, porque este es un score clínico que te da el riesgo de ese paciente. Acuérdense, el riesgo mayor lo da la hemodinamia, si el paciente está o no en shock. Pero el riesgo del paciente en el riesgo intermedio nos da el score, son 3 parámetros que vamos a ir viendo a partir de ahora, y el primero es el score clínico de PESI. El score PESI da muchos datos de acuerdo a muchas variables, como por ejemplo presión, frecuencia cardíaca, antecedente de falla cardíaca, cáncer, de acuerdo al género, a la edad. Y el PESI simplificado, que es lo que más se recomienda, son solamente algunas variables de presencia o ausencia. Si está presente, fíjense de que el score PESI simplificado es ya directamente con un punto se toma como positivo. Sin embargo, el score PESI estándar tiene 4 clases, que son 1, 2, 3, 4, 5, perdón, de acuerdo a la cantidad de puntos y de acuerdo a esto te da la mortalidad. Recuerden este dato. Cuando tenemos una clase 3 para arriba o 4, la mortalidad es en donde aumenta. Se va casi un 7 hasta un 11% cuando tenemos un score PESI 3 o 4. Ese es el que tienen que recordar. Y en el score PESI simplificado justamente es más simple en el sentido que cuando es 0, la mortalidad es habitualmente baja y cuando tiene un punto ya es suficiente como para decir de que el riesgo de mortalidad es muy variable entre 8 a 13, pero es un promedio de 10. O sea, cuando hay alguno de estos puntos del score PESI simplificado, ya se cataloga como que el paciente está en riesgo. Y sin embargo, al PESI te da, y recuerden ahí, clase 3 y 4 son las que más importan. Entonces, un resumen de todo lo que hay que hacer en embolia pulmonar. No olvidarse y de repente es más fácil. Si tenemos alto riesgo,
el paciente tiene inestabilidad hemodinámica o incluso está en shock, tiene un score clínico severo, tiene una disfunción ventricular, ya sea eso medido por ecografía o por tomografía. La tomografía es suficiente para decir que hay disfunción ventricular derecha. No necesitamos tener la confirmación por eco. Entonces, para ponerle este punto positivo, yo al diagnóstico, cuando tuve una embolia pulmonar detectada y visto que evalué que el radio del ventrículo derecho es mayor que el ventrículo izquierdo, ya es suficiente para decir que hay dilatación del ventrículo derecho. Y los biomarcadores, por supuesto, están positivos. Acá no hay duda, este grupo de pacientes tiene que ir a tratamiento de reperfusión y eso vamos a ir viendo cómo. El problema es que cuando está en riesgo intermedio significa que no está en shock el paciente, pero puede tener alguna de estas tres variables alteradas, que son de vuelta el score clínico de PESI o PESI simplificado, la disfunción o dilatación del ventrículo derecho y los biomarcadores positivos. Y cuando tenemos los tres positivos, o sea que hay algo de dilatación del ventrículo derecho, hay algo de elevación de biomarcadores y se pone puntos de corte que estén elevados, y cuando hay score clínico por PESI o PESI simplificado positivo, ojo con este paciente porque es en un intermedio alto. Y como vamos a ver, este grupo de pacientes es donde está el debate de qué hacer. Y este es un grupo de pacientes que se puede descompensar y progresar a un riesgo alto y tener un shock por embolia pulmonar o mejorar solamente con el tratamiento médico. Y acá es donde tenemos que tener mayor atención. Y de vuelta, lastimosamente, acá es donde están todos los pacientes. Un altísimo porcentaje de pacientes vamos a ver que van a terminar en un riesgo intermedio alto. Cuando es un riesgo intermedio bajo, habitualmente puede tener un score clínico un poco alto, no tener biomarcadores o tener biomarcadores y no tener disfunción del ventrículo derecho. Y el riesgo bajo es todo negativo, ese paciente incluso también es interesante porque la guía te dice que si uno estratifica a una embolia pulmonar de riesgo bajo, uno lo puede externar rápidamente, incluso hacer el switch muy rápido de la anticoagulación a los nuevos anticoagulantes y este paciente puede andar muy bien en la casa con nuevos anticoagulantes orales. Pero ojo de vuelta con el riesgo intermedio alto, que ahí es donde más tenemos que trabajar y eso es un poco lo que me quiero centrar en estos últimos minutos. Si me permite el... Siempre que aprieto el puntero, más que nada. ¿Puede tener algo? Yo creo que ya me manejo. Ok. Bien. Ok. Entonces, el tratamiento, como ustedes saben, es la anticoagulación. Eso no vamos a entrar en mucho riesgo. Se anticoagula habitualmente con heparina bajo peso, es lo que todos utilizamos. Acá sí es importante y a veces tenemos la tendencia a errar, por ejemplo, en la dosis. La dosis es 1 miligramo kilopeso cada 12 horas. Si nosotros tenemos, por ejemplo, en el hospital que tenemos presentaciones solamente 40, 60, 80, hay que encontrar el punto. Si, por ejemplo, el paciente tiene a 70 kilos y bueno, hay que darle uno 80 a la mañana y otro 60 a la noche. Hay que calcular la dosis total que tiene que recibir en el día y jugar un poco con eso para encontrar el punto más adecuado. Muchas veces vemos pacientes de 70 kilos que están con 60 cada 12. Ese paciente no está anticoagulado. Hay que calcular bien 1 miligramo kilopeso y capaz como comentario práctico que lo que nosotros hacemos en la unidad coronaria es que jugamos mucho, a veces damos 2 dosis a la mañana, 1 a la tarde. Vemos la manera de encontrar el punto de que reciba la cantidad adecuada por día. Bien, de vuelta, en la fase aguda, entonces el tratamiento es la anticoagulación. Sí, acá es importante recalcar lo que dijimos. Cuando el paciente está de alto riesgo, todo positivo, incluso en shock, hay que hacer reperfusión. ¿Cómo se hace reperfusión? Fíjense, con trombolíticos, y eso está recomendado en alto riesgo con nivel de recomendación 1B, pero ya empieza a aparecer, y esto es importante debatir, de que si el paciente recibe trombolíticos y tiene falla el trombolítico, o
no se puede realizar el trombolítico, fíjense que la cirugía entra con una recomendación 1, aunque nivel de evidencia C, o sea, opinión de experto de que es una estrategia adecuada. Poco o ningún caso nosotros presentamos a un cirujano que le operen de una trombectomía aguda en una embolia pulmonar de alto riesgo. Bien, ¿y qué hacemos al BD? Bueno, al BD también es importante recalcar acá que no hay que ahogarlo. Al BD se le puede hacer, sí, cuando hay una hipotensión, se le puede hacer una carga hasta de 500 mililitros, 300 mililitros en 10 minutos, en 15 minutos, en media hora, pero hasta ahí. Recuerden lo que dice acá de que sobrecargar o sobredistender al ventrículo derecho puede generar una alteración y reducir el, digamos, el gasto cardíaco de ese ventrículo derecho. No hay que, es una cavidad que no tiene tantas fibras musculares, entonces yo le paso demasiado volumen, no va a poder generar a un ventrículo, digamos, con disfunción, entonces hay que hacer una prueba inicial. Si con esto no hay respuesta, rápidamente hay que tratar de ir a lo que son los inotrópicos y dentro de ellos los dos que tienen un mejor perfil es la noradrenalina, en algunos casos la dobutamina, no tanto solo, pero pueden tener también sus complicaciones y hay que evaluar. Y si ni con esto logramos estabilizar a los pacientes, los dispositivos solamente los puse acá para mencionar, pero es todo un episodio, un capítulo de la embolia pulmonar, aquellos que persisten con disfunción del ventrículo derecho y no mejoran, bueno, el ECMO es lo que más está ganando terreno en ese sentido para mejorar la disfunción ventricular derecha. Pero recuerden de que el alto riesgo lo que debemos hacer es trombolizar, debemos reperfundir. ¿Cómo? Con trombolíticos. ¿Con qué dosis o qué trombolítico se hace el alteplasa? Cambia un poco acá con respecto al infarto, que se hace también 100 miligramos, pero se hace directamente en 2 horas. Y la streptokinasa todavía se menciona en la guía que se hace en una, digamos, en un goteo continuo, pero esto realmente en la práctica es menos factible y habitualmente no lo hacemos. Alto riesgo. Paciente que está en shock, paciente con hipotensión e hipoperfusión, fíjense cómo cada vez va ganando más terreno y cada vez entrando más en el tratamiento de la embolia pulmonar los dispositivos o el tratamiento percutáneo con catéter. A saber, hay dos maneras de reperfundir una arteria pulmonar que tiene un trombo, que es realizando trombolisis directa a través de un catéter especial o hacer lo que se llama la trombectomía, la fragmentación del trombo. Y eso, fíjense cómo ya hoy día la guía lo pone como 2A para hacerlo. ¿En quiénes? En quienes los trombolíticos están contraindicados. Esto lo hacemos bastante realmente, pero también en cuando los trombolíticos fallan. No debemos dejar o quedarnos ahí cuando decimos que un paciente está con un shock por embolia pulmonar, le hacemos trombolíticos, no mejora, 2A, hay que llevarlo a hemodinamia y hacer un tratamiento percutáneo, ya sea con trombolíticos, debatible de vuelta si hacerlo esto o no, o trombectomía. Son las dos estrategias que se realizan en ese sentido. Entonces, eso es importante decir, si bien todavía no tienen trabajo actualmente, y eso justamente con el doctor Parey y el doctor Rojas escuchamos en el ACC este año, de que el high-peito es un trabajo muy interesante en embolia pulmonar de alto riesgo y riesgo intermedio alto que están aplicando estas estrategias de entrada y parecería que les va a ir muy bien, o sea que estamos esperando con mucha ansia los resultados de estos trabajos porque parecería que se va a quedar en este nivel de evidencia, pero la recomendación va a empezar a subir en el tratamiento percutáneo de la embolia pulmonar. Ahora pasemos de vuelta al riesgo intermedio. El riesgo intermedio, al igual que el alto, en todos hacemos anticoagulación, habitualmente con enoxaparina. No medida de tener los anticoagulantes orales, como vimos, eso más se menciona para los de riesgo bajo. Pero en todos los pacientes con riesgo intermedio, fíjense de que la terapia trombolítica también es recomendada en los pacientes que se deterioran
con el tratamiento anticoagulante. O sea, la embolia pulmonar es muy cambiante. No podemos decir de que el tratamiento de inicio va a ser el tratamiento final. Y cuando empezamos la anticoagulación, hicimos la evaluación de riesgo, nos dio como un riesgo intermedio alto, decidimos ponerlo en la anticoagulación y observación marcada y el paciente empieza a deteriorarse. ¿Cómo? Puede ser simplemente como vimos, como el descenso de la presión arterial. Ojo, y recuerden que la guía ya recomienda el tratamiento fibrinolítico con una recomendación 1B cuando el paciente tiene riesgo intermedio alto, pero se empieza a deteriorar. Y de vuelta, y también lo mismo, cuando el paciente decidimos que vamos a reperfundir con trombolíticos y el trombolítico falla, tenemos la posibilidad de hacer la terapia con catéteres, o sea, percutáneo, o incluso la embolectomía quirúrgica en aquellos pacientes que tienen deterioración hemodinámica y están en tratamiento anticoagulante, como alternativa a la terapia trombolítica. O sea que, y acá es de repente lo que nosotros estamos teniendo mucha experiencia de hace varios años en IPS, pacientes que tienen riesgo intermedio alto de embolia pulmonar. El doctor Yarola acá está presente, hizo el primer caso que le hinchamos nosotros en la unidad coronaria de una manera con una presión tremenda y logramos hacer y reperfundió bastante bien un paciente y a partir de ahí se ganó mucho interés y cada vez estamos haciendo más casos de, fíjense, pacientes con riesgo intermedio alto en quienes decidimos que está teniendo un deterioro, hacer como alternativa al tratamiento trombolítico, hacer el tratamiento percutáneo. Principalmente lo que tenemos nosotros es la posibilidad de hacer trombolíticos intraarteriales, ya que los dispositivos de trombectomía todavía no lo tenemos bien implementados en el país. Para ir terminando, en un resumen entonces, cuando tenemos una embolia pulmonar aguda, anticoagulación. Sin lugar a dudas, es el pilar de tratamiento. Recuerden, la dosis hay que hacerla adecuadamente. Si el paciente se inestabiliza o tiene criterios de shock, como ven ahí a la izquierda, eso es de alto riesgo. Acá, ¿qué hay que hacer? Hay que, como dice ahí en rojo, reperfundir y hacer un tratamiento de soporte de la hemodinamia. Con volemia al comienzo, con inotrópicos, con vasopresores, con dispositivos. Pero hay que hacer el tratamiento hemodinámico y hay que hacer una reperfusión. El problema está cuando no hay inestabilidad hemodinámica. Ahí tenemos que ver los signos de severidad clínicos, como ven ahí, cuando hay un PESI 3 o 4 o un PESI simplificado mayor a 1. Los criterios de Hestia son un cuestionario realmente que te va diciendo el paciente tiene esto o no tiene, uno va descartando y también te puede dar unos datos para clasificarlo en intermedio alto, o si solamente tiene una disfunción del ventrículo derecho. Y los biomarcadores entran también aquí. Si esto está presente, score clínico alto, disfunción del ventrículo derecho, estamos ante un riesgo intermedio y en esos casos lo que tenemos que hacer es pedir biomarcadores o evaluar en este momento los biomarcadores y si está positivo, tenemos entonces los 3 puntos positivos de score clínico alto, score de disfunción del ventrículo derecho alto, score de biomarcadores alto. Fíjense lo que recomienda. Estos pacientes deben estar monitorizados en la unidad coronaria y en algunos de ellos hay que considerar la reperfusión si el paciente se deteriora o de acuerdo a cómo estamos evaluando el paciente. Ojo con este grupo de pacientes y revuelta, la mayoría de los pacientes con embolia pulmonar los terminamos clasificando en este escenario. Obviamente, si es de bajo riesgo, esto es lo importante de vuelta, puede ser descargado rápidamente e incluso ya podemos iniciar rápidamente anticoagulantes orales nuevos. Y un poco para terminar, esto, mira, fíjense, salió recientemente en la European Journal de que en la embolia pulmonar de riesgo intermedio, alto, cada vez más está ganando terreno la terapia por catéter, ya sea por trombolíticos locales o la trombectomía mecánica. Y fíjense en esta gran cantidad de pacientes, por ejemplo, 42.000 pacientes con riesgo intermedio alto. En un 20% ya se hicieron tratamiento por catéter y fíjense, en alto riesgo se puede también realizar, pero fíjense los valores que está teniendo y van a ver cómo es significativo todo. La mortalidad intrahospitalaria de una disminución del 17% para alto riesgo, 24%
para el riesgo intermedio alto y eso es significativo. Tiene una reducción de la mortalidad o de readmisión, perdón, a los 90 días de un 25% para el riesgo intermedio alto y una disminución en la readmisión a los 90 días por síntomas relacionados a una trombosis venosa en, fíjense, 34% de reducción y eso es significativo para el tratamiento percutáneo. O sea que es un poco lo que se viene. Nosotros estamos muy satisfechos que ya lo veníamos intentando hacer en el instituto y tenemos ya varios casos al respecto y es muy interesante que vayan apareciendo casos para que nos puedan ilustrar un poco más de cómo y en qué momento realizarlos. Solamente para terminar, decir lo mismo de que en la guía del 2019 la terapia con trombolíticos es la que se recomienda si hay deterioro hemodinámico, no hay ninguna duda. Pero fíjense cómo del 2014 al 19 ganaron recomendación el tratamiento percutáneo y esto puede ser realizado de dos maneras. Trombectomía, o sea, rotura, fragmentación del trombo. Esto hoy día ya hay catéteres, hay empresas que ya tienen sus propios catéteres. Algunas de esas empresas tienen representación aquí en el Paraguay, o sea, es cuestión también de que trabajemos en ese aspecto y de que también la trombolisis intraarterial con catéteres es una estrategia de recomendación, por lo cual los pacientes con embolia pulmonar tenemos que trabajar bastante tiempo, observarlo bastante tiempo e ir reclasificándolo en cada momento. Así que, más que nada, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Castillo. Tenemos una presentación de un caso clínico a cargo del doctor Fernando. Buenas noches, un gusto estar acá con ustedes. A modo de resumir un poco lo que estuvo diciendo el doctor Castillo, traemos esta noche un caso que tuvimos estos días. Tenemos una paciente de sexo femenino de 50 años, procedente de Lambaré, de ocupación de empleada doméstica. Como datos de base, es una paciente hipertensa desde hace 5 años en tratamiento regular con losartán. Y para contarles un poquitito la historia, les cuento un poquitito los antecedentes remotos. Es una paciente que inicia con un cuadro de disnea progresiva, moderados esfuerzos desde hace aproximadamente 6 meses. Había consultado con facultativo y se le había indicado estudios auxiliares. En un principio se le había indicado una ecocardiografía que se realizó en diciembre del año pasado. Ahí están los valores, donde en resumen estaba con una buena función, las cavidades estaban conservadas, no había alteraciones en la motilidad. Lo único llamativo era la alteración de la relajación ventricular, una leve disfunción diastólica. Fue derivada también al servicio de endocrinología, donde se había hecho el diagnóstico de un hipertiroidismo. Se había iniciado tratamiento con metimazol que la paciente abandonó al mes. También había consultado con el neumólogo, mismo por el cuadro de disnea, se había hecho el diagnóstico de un síndrome bronquial obstructivo y había iniciado aerosoles en la paciente, con indicación de realizarse una espirometría que nunca se realizó. Yéndonos a la historia actual, el cuadro inicia 48 horas antes del ingreso, con un empeoramiento de la disnea de base. Se presenta mínimos esfuerzos que ceden con el reposo. Acudió la paciente con el neumólogo le ajustó la dosis de aerosoles. 24 horas antes del ingreso presenta una nueva crisis de disnea. Acude al servicio de urgencias de un centro privado donde recibe tratamiento sintomático, se le reajustan los aerosoles, recibe oxígeno, terapia y es dada de alta nuevamente. 6 horas antes del ingreso, la paciente presenta una disnea brusca ante un mínimo esfuerzo, una caminata ligera, que no cede con el reposo, por lo cual decide acudir al servicio de urgencias del hospital. Este es el examen físico del ingreso. Estaba normotensa, una PA de 130/80. Estaba taquicárdica, una frecuencia de 110. Taquipneica, una frecuencia respiratoria de 24.
estaba desaturando, una saturación de 89%. Y puse acá un dato importante, el IMC de la paciente, una paciente bastante grande, un IMC de 58. Eh, Al ingreso al servicio de urgencia se le realiza un electrocardiograma donde se constata, en el electro inclusive estaba más taquicárdica de lo que menciona en la ficha. Tenemos un ritmo sinusal, una taquicardia sinusal con una frecuencia de 136, nos marca ahí en la tira de ritmo. Bueno, se le realizan las analíticas correspondientes en el servicio de urgencia, donde llama la atención los glóbulos blancos de 16.300, a expensas de los neutrófilos, una PCR elevada, un primer juego de troponina levemente elevado de 247 y la gasometría arterial donde tenemos una franca hipoxemia. Con todos estos datos, los diagnósticos realizados en el servicio de urgencia fueron una insuficiencia cardíaca probable, una neumonía adquirida en la comunidad probable e hipertensión. La paciente pasa, en las primeras 24 horas con estos diagnósticos, pasa al servicio de clínica médica, se le rehistoria a la paciente, se saca una historia similar a la realizada, a la sacada en el servicio de urgencias. Pero justamente se tiene una sospecha de un TEP. ¿Y dónde queda nuestra paciente? Con todo lo que había mencionado anteriormente el doctor Castillo, nosotros tenemos nuestros scores. Tenemos acá, lo único llamativo en este sería una frecuencia cardíaca elevada, se le da una puntuación de 5, nos catalogan un riesgo intermedio. No, mayores datos no tenemos. En nuestra escala de Wells, la misma cosa. Lo único que tenemos llamativo es la taquicardia que presenta la paciente. Y lo otro, como había mencionado el doctor, tenemos el estado de hipercoagulabilidad con la paciente porque tenemos una obesidad bien marcada. La paciente no es conocida tabachista, no había sido diagnosticada con ningún CA, no teníamos datos tampoco de consumo de estrógenos, no teníamos ningún otro dato positivo. Lo único positivo que teníamos entonces con la paciente era la obesidad, la taquicardia y la taquipnea con la que se había presentado en el servicio de urgencia y, muy importante, la disnea brusca que presentó que no cedía con el reposo, a diferencia de las anteriores. Bueno, con todos estos datos, en el servicio de clínica médica se le solicitó una angiotac directamente. Bastante interesante nuestra angiotac, ¿verdad? Donde vemos un stop del contraste a nivel de ambas arterias pulmonares en la subdivisión de los lóbulos superior y medio. ¿Está bien? Justamente, y tenemos la relación de ventrículos también, donde tenemos un ventrículo derecho aumentado de tamaño. ¿Está bien? Perdón. No llega a la periferia justamente nuestro contraste. Bueno, con todos estos datos teníamos el diagnóstico hecho. Acá está el informe, nos vamos directamente a la conclusión. Signo de trombosis aguda de vasos pulmonares en forma bilateral con datos sugerentes de sobrecarga derecha. Este fue el diagnóstico del radiólogo. Este fue el informe, del resumen del informe ya del radiólogo. Es como- Estamos, vamos a... Bueno, justamente hablando un poquitito de lo que, comentando nuevamente lo que estuvo hablando el doctor Castillo, tenemos los scores. Tenemos que realizarle a nuestra paciente el score simplificado, el PESI. Tenemos el largo y tenemos el PESI simplificado.
Si hacemos el extenso, nos sale en una clase 3, nos da 90 puntos. Tenemos un riesgo de mortalidad entre 3,2 a 7,1% a los 30 días. Y si le hacemos el simplificado, tenemos datos positivos, nos salen 2 puntos donde tenemos un riesgo de mortalidad de un 10,9%, como había mencionado anteriormente el doctor. La paciente se encontraba hemodinámicamente estable, un dato súper importante este. En ningún momento presentó inestabilidad hemodinámica. Si le hacemos la clasificación, tenemos nuevamente un peso elevado, tenemos una alteración del LVD ya vista por angiotomografía, tenemos troponinas positivas, entonces estamos ante una paciente con un riesgo intermedio alto. No estamos ante un riesgo alto como tal porque no tenemos clínica de inestabilidad hemodinámica con esta paciente actualmente. Fuimos un poquitito más allá, o sea, fueron un poquitito más allá con todo esto. Se había iniciado ya terapia anticoagulante. Se le realizó una ecocardiografía donde se constata una buena función del ventrículo izquierdo, un ventrículo derecho dilatado, marcadamente dilatado, con sobrecargas de volúmenes y una disfunción sistólica moderada severa, nos menciona. Un poquitito para mencionar nuevamente los datos ecocardiográficos que podemos encontrar en un TEP. Bueno, ¿dónde estamos con la paciente parada entonces? Paciente con inestabilidad hemodinámica, no. Entonces vamos a pasar esto. Cuando tenemos inestabilidad, el doctor ya explicó claramente hace rato cuál es la conducta a seguir. Entonces, nuestra paciente entraría en TEP sin inestabilidad hemodinámica, ¿verdad? Ya no es probabilidad de TEP, sino que ya es un TEP confirmado, ya le hicimos la angioTAC y ya estamos acá. Estamos dando un TEP confirmado, debemos iniciar tratamiento. ¿Qué tratamiento iniciamos? Justamente, ya le iniciaron la heparina a dosis anticoagulante. Se llevó a dosis máxima la heparina, que sería... Se le puso 100 y pesaba 160 la paciente. Pero justamente, viendo un poquitito la evidencia, habría que ver, porque está también la dosis máxima que nos indican las guías, la ficha técnica de que es 100 la dosis máxima. No, este ya estaba indicado. Así ya me llegó a mí así ya me llegó a mí la paciente. Hasta acá todavía no me llegó la paciente a mí. Hasta acá estaba manejada todavía por el otro servicio. Bueno, nos presentan a nosotros justamente hace una semana. Nos presentan a la paciente hace una semana, evaluamos el caso. Y lo importante es la ubicación de los trombos, a qué nivel están ubicados. Y tenemos que se encuentra en la bifurcación de ambas arterias principales para las subramas superior y media. Entonces, una ubicación bastante compleja. Aparte de eso, nosotros ya tenemos datos de falla del ventrículo derecho, tenemos un riesgo intermedio alto, consensuamos con el equipo de guardia del día y nosotros les indicamos a la paciente que vaya a trombolisis, a una trombolisis sistémica. Bueno, pasaron los días, la paciente no se hizo la trombolisis que habíamos indicado, pasó al servicio de UTI. Entre que se hizo el diagnóstico, que tenemos la angioTAC el 28, consulta con nosotros, estábamos el 3 ya. Pasaron varios días, la paciente continuaba solamente con el tratamiento anticoagulante. Tenemos nosotros un empeoramiento de la falla del LVD. Nos presenta nuevamente la gente del servicio de terapia como para llevarle a la paciente a una trombolisis guiada por catéter, de forma percutánea justamente. Un poquitito más de lo que había mencionado anteriormente el doctor Castillo, que es la dosis de los trombolíticos. eh, lo que se debería hacer cuando hay un paciente con riesgo alto.
lo mencionado ya. Cuando tenemos entonces un paciente con riesgo alto, es indiscutible la necesidad de la trombolisis. Y la indicación es la trombolisis de forma sistémica. Como ya se mencionó anteriormente, en el caso de que haya una contraindicación para la trombolisis de forma sistémica, se podría optar por las otras modalidades, que podrían ser la embolectomía quirúrgica o la trombolisis ya por catéter. Lo que quiero resaltar un poquitito es justamente si hay contraindicaciones. Acá están las contraindicaciones, contraindicaciones absolutas, donde tenemos historia de ictus hemorrágico o de origen desconocido, ictus isquémico en los últimos 6 meses, traumatismo importante o cirugía o traumatismo craneal, eh, diátesis hemorrágica o hemorragia activa. Ninguna de estas contraindicaciones presentaba a la paciente. Nosotros tuvimos en cuenta todo esto como para poder indicarle a la paciente la trombolisis sistémica. Eh, pero como les mencioné nuevamente, no se realizó y nos presentaron como para realizarle la trombolisis ya por catéter. Que si bien, como menciona el doctor, está en auge, tiene un nivel de evidencia 2A en comparación con la trombolisis sistémica, que tenemos un nivel de evidencia 1B. Entonces, nosotros nos encontramos con esta paciente. Inició la anticoagulación, no hay inestabilidad hemodinámica, tenemos un peso elevado, se realiza la determinación de troponinas, estas están positivas, tenemos un riesgo intermedio alto y ante todo lo expuesto, finalmente entramos con ella para una trombolisis ya por catéter. Tenemos acá las imágenes. ¿No? Bueno, pasó nuevamente al servicio de terapia a la paciente. Se le realiza un control ecocardiográfico a las 48 horas, donde encontramos una franca mejoría de la función del ventrículo derecho. Permanecía levemente dilatado, pero ya tenemos una mejoría franca de la función. Actualmente la paciente pasó al servicio de clínica médica nuevamente, se encuentra estable, evolucionando de forma favorable y si no hay mayores inconvenientes, la paciente estaría siendo dada de alta en los próximos días. Bueno, Muchas gracias, doctor Fernando. Invitar a los panelistas, al doctor Ernesto Castellano da Acuña, Fernando Román Castillo, Luis Carlos Rivarola, Oscar Paredes, por favor. Yo le quiero hacer una pregunta. Ustedes son de Huema, ¿verdad? ¿Ustedes cuántas trombolisis hicieron en los últimos tiempos en el servicio de terapia del servicio de Huema? 5. ¿Por embolia pulmonar? Bueno, do- bueno, doctor Castillo, ¿nos puedes dar una breve reseña de lo que suele pasar cuando no se hace la trombolisis en el periodo de ventana? ¿Y cuánto tiempo es el periodo de ventana que el paciente puede ser trombolizado en forma sistémica? Eh, Más que nada, el riesgo que, por lo menos en los casos que nos llegan a nosotros que evaluamos, es que si uno deja esto, puede pasar el cuadro agudo y no irse a un alto riesgo y no chocar nunca. El problema es que la anticoagulación no va a mejorar esos trombos, puede reorganizarlo un poco y la probabilidad de que ese paciente desarrolle con el tiempo hipertensión pulmonar de grupo 4
ese es el riesgo que nosotros siempre tenemos en mente. ¿Ya? Tenemos en el agudo la probabilidad de romper ese coágulo, de lisar ese coágulo y de que esa persona no evolucione en un futuro a una hipertensión pulmonar de grupo 4. Eso es lo que nosotros queremos evitar. Sí, también puede deteriorarse e irse a un shock. Ahí no hay duda, ahí vamos a hacer todo. Pero hay muchos pacientes que quedan, ojo que no todos los de riesgo intermedio alto se chocan. La guía te dice que hoy día tenés herramienta y podés usar. Genial. Pero para mí, lo que nosotros por lo menos en la unidad siempre debatimos es, si no intentamos hacer algo, estas personas pueden evolucionar a una hipertensión pulmonar del grupo 4. Y para indicar la trombolisis o la reperfusión en embolia pulmonar se llega hasta 2 semanas como punto de corte y se puede hacer sin problema. Oscar, ¿en cuánto tiempo podés hacer una embolectomía mecánica en un paciente que ya pasaron 10 días? Bueno, 10 días pasaron. Es una buena pregunta porque la alternativa terapéutica que nosotros manejamos realmente depende, como dijo muy bien el Canatá, primero de la localización del trombo, del riesgo que pueda migrar o no al fragmentarlo, número uno, ¿verdad? Y otro es del resultado teórico de un intento de tratamiento fibrinolítico que debería haber sido indicado, ¿verdad? Entonces, en base a todo eso, nosotros analizamos y pudiéramos darle hasta como 10 días, 2 semanas máximo una posibilidad de éxito. Existen ahora nuevas tecnologías que están justamente haciéndose trials, como explicó el doctor Castillo. El catéter Penumbra, por ejemplo, que es muy bueno, el Penumbra que tiene un mayor frenchaje, es decir, un mayor lumen interno, ¿verdad? Que tiene la capacidad no solamente de distorsionar el trombo, sino que también aspirarlo, ¿verdad? Y los catéteres que ya tuvieron cierto grado de éxito, como los que tienen la perfusión de suero salino a presión, sistemas como el AngioJet, pues, que se utilizó también para coronarias, ¿verdad? Pero que tiene mucho más éxito en esta clase de fragmentación de trombos. Así que teóricamente hablando, si no está organizado el trombo, si fue fibrinolizado, 2 semanas quizás pueda ser un límite terapéutico. No conozco ni un trial que haya puesto límite, sin embargo, así pensando rápidamente, no hay, ¿verdad? Doctor Rivera, nosotros en el servicio hacemos trombolisis incluso localizada pasados los 15 días. Incluso habían llegado hasta 30 días. ¿No? Doctor. En realidad que una vez creo que hicimos eso, pero en todos los pequeños trabajos que se hicieron, porque no hay mucho así comparando la trombolisis con la fragmentación del trombo y fibrinolisis localizada ahí a nivel con el catéter. Ese límite que dijo Manuel de 14 días o 2 semanas, ¿verdad? Que todavía el trombolítico puede tener una acción sobre esos trombos, todavía puede disolverse y puede mejorar, ¿verdad? O sea que ese es un límite que se puso arbitrariamente en algún momento y hasta ahora sigue así. Hasta que haya unos estudios, grandes estudios y nos digan, no, hacer a los 15 días ya no sirve para nada. Pero hasta hoy día podemos tomar 2 semanas como un límite para hacer los trombolitos, porque siempre nos vienen y nos presentan a nosotros los pacientes, ¿verdad? Pacientes que no mejoraron con el tratamiento, que van empeorando, ya pasaron 10, 12 días porque están en el interior, porque vinieron tarde, porque no se les diagnosticó y nos piden trombolíticos. Y debemos tener en cuenta que ese sería un límite para hacer ese tipo de tratamiento de la trombolisis, ¿verdad? Yo haría en ese momento una terapia combinada, ¿verdad? De catéter con trombolisis in situ, ¿verdad? Tiene mucho más posibilidad de funcionar, ¿verdad? En ese momento, no solamente la trombolisis, ¿verdad? Yo creo que las estrategias están yendo hacia la terapéutica combinada, ¿verdad? Catéter con trombolítico. Yo creo que esa va a ser, así como el infarto, ¿verdad? El infarto también así era trombolítico, no había angioplastia, no había nada, ¿verdad? Después vino la angioplastia, vino el balón, vino el stent, y ahora la terapia combinada de trombolítico con el stent también así va a ser en la tromboembolia pulmonar. Es lo que mejor va a resultar y evidentemente si vos podés tener los elementos como citó Oscar, hay varios, ¿verdad? Que aspiran, otros que hay un sistema ultrasonido también que lo que hace es crear pequeños canales en los trombos y ahí el trombolítico penetra mejor y disuelve, ¿verdad? Después está el Aspirex, el Angiojet, toda una serie de elementos que van a favorecer en esos pacientes que necesitan, que son esas tromboembolias masivas. En eso la terapia combinada va a funcionar mejor y la recuperación va a ser más rápida también. Con el trombolítico también hay que esperar un tiempo.
de que actúe. Sin embargo, si vos le aplicás el trombolítico localmente y mecánicamente con el catéter vos podés aspirar una buena cantidad o fragmentar, por más que realice embolia sistémica, eso de fragmentar y liberar un tronco de pulmonar, una rama derecha e izquierda totalmente ocluida, mejora muchísimo. Nosotros vimos midiendo la presión, pacientes que tenían 80 de presión en la arteria pulmonar, le fragmentamos y baja a 30, 35, ¿verdad? Y totalmente el ventrículo derecho mejora, porque el ventrículo derecho, no, como todos sabemos, no está preparado para luchar contra una presión. Para volumen sí, pero para presión no funciona, ¿verdad? Enseguida colapsa, entonces tenemos que actuar rápidamente. Por eso acá el secreto yo creo que en el diagnóstico rápido, basándonos en esos scores de probabilidad, después de severidad, de pedir los estudios correspondientes, confirmar y ponerle bajo, intermedio, alto, alto, y ahí actuar. En primera instancia, fibrinolisis, ¿verdad? Fibrinolítica, y si eso no funciona o si hay contraindicación, ¿verdad? Ir a cateterismo. Y en el futuro yo creo que van a ir ya a terapia combinada. Fernando, ¿puedes explicar un poquito a los médicos que no son del área de hemodinamia, más o menos, cuál es la técnica, cómo nosotros hacemos, cómo rompemos, cuánta es la cantidad que usamos la trombolisis localizada? Sí, antes que nada, primeramente estadificamos, vemos el contexto clínico del paciente. Solemos hacer nosotros las escalas de probabilidad de test y la estadificación de riesgo con PESI. Vemos la indicación de entrar primeramente. Hay casos en el que, por ejemplo, hay eh, pacientes con una angiotomografía que se interpreta como no concluyente y que aún así persiste la indicación de interconsulta de entrar al procedimiento, y lo único que hacemos en ese caso es aumentar la morbilidad y mortalidad del paciente. Una vez que nosotros como equipo definimos entrar al procedimiento, hacemos una punción venosa. Bueno, primeramente estabilizamos al paciente, vemos el medio de oxígeno por el que se le está administrando, que no esté con hipoxemia, porque eso aumenta la vasoconstricción a nivel de la arteria pulmonar y aumenta el riesgo de óbito del paciente. Bueno, una vez que veamos el contexto clínico, le estabilizamos al paciente dentro de nuestra sala y comenzamos el procedimiento. Punción venosa femoral. Subimos con una guía hasta la arteria pulmonar. Generalmente el catéter que utilizamos es el catéter de Pigtail y procedemos a una trombectomía mecánica primeramente, ¿verdad? No es lo ideal, no solemos utilizar el catéter de aspiración, pero esperamos ya contar pronto con eso. Y posteriormente le hacemos una administración de fibrinolíticos selectiva, generalmente 20 de alteplasa como dosis total, que es muy inferior a la dosis sistémica que se utiliza de 100, ¿verdad? Con eso intentamos disminuir el riesgo de sangrado. Muchos más pacientes con más de 48 horas de evolución, la trombolisis selectiva es más efectiva. Eso en líneas generales es el procedimiento que realizamos. Ya, espectacular. Eh, nosotros vimos los últimos tiempos con la pandemia y con las famosas vacunas hay muchos detractores de las vacunas contra COVID. Increíblemente vimos muchísimas tromboembolias pulmonares en los últimos tiempos. Ahora como que disminuyó la estadística de los TEP, especialmente en pacientes jóvenes. Eh, eso es lo que decía un comentario más que nomás. No, lo que yo quería preguntar es, en este caso, por ejemplo, harían 20 por rama, ¿verdad? Por eso. 20 por rama. Porque hay algunos que al comienzo usaban en la pulmonar, en el tronco, pero sin embargo lo recomendado es ir a 10 a 20 por rama, si hay, como en este caso, o sea que uno tiene que ir donde están los coágulos a realizar trombolítica. Debajo del catéter ahí donde está el coágulo, o sea, vas a hacer una angiografía primero y una vez que detectaste cuál es la rama, que ahí le inyectas, ¿verdad? O sea, primero hace una trombectomía como dijo él, ¿verdad? Con el catéter de Pigtail, una guía, y después se inyecta el trombolítico, ¿verdad? Directo ahí en el... En este caso tienen alteplasa. Alteplasa. Sí, Una nosotros en IPS tenemos alteplasa. De elección. Sí, sí. Se trata de usar el Pigtail como los que nos hacen cateterismo, es un catéter que termina en como una cola de chancho, porque una de las complicaciones de este procedimiento es la perforación de la arteria pulmonar, ¿verdad? Y con otro catéter que se llama JR4, que no tiene esa característica,
uno puede perforar la arteria pulmonar, sí, porque es más o menos a ciegas de repente hacemos, ¿verdad? Vamos haciendo la fragmentación y por ahí nos vamos a la arteria pulmonar y podemos perforar. Por eso es el Pictel que utilizamos, no por otra cosa. Y otra cosa es también, o sea, se puede usar incluso menor dosis más pequeña y todo, 5 o 10 miligramos, pero en ese caso tenés que dejar el pigtail adentro del paciente, o sea, el catéter que vas a inyectar, ¿verdad? Con perfusión y el paciente tiene que ir con una anticoagulación con heparina, sódica sería, ¿verdad? Entonces le deja por 24 horas o por 12 horas según el contexto la cantidad de coágulo que tenga. O sea, son las dos opciones, hacer una forma más corta como hacemos nosotros o con el tiempo, ¿verdad? Eh, Para la trombolisis y en ese En caso este usar caso, menor en este dosis. caso que tiene 160 kilos, ¿no se pensó la posibilidad de utilizar heparina sódica en infusión permanente? ¿Eh? ¿Eh? Porque la dosis de la heparina de bajo peso molecular no se cubría eso, ¿verdad? ¿Por qué no llevar a un TTPA como solíamos hacer antes cuando no existía toda la heparina de bajo? Esa opción ahí siempre hay que tener presente en el tipo de pacientes para tener realmente la certeza de una anticoagulación plena. Solo que a veces es un poco más tedioso y más, ¿cómo se dice? Más complicado controlar a veces, ¿verdad? Pero es una opción que nunca hay que dejar de tener presente la heparina, la famosa heparina sódica, ¿verdad? Generalmente cuando está internado en UCI o en UCO, se recomienda utilizar heparina, no, ese tipo de heparina, porque es más, después se puede neutralizar si hay algún problema o si el diagnóstico no fue correcto. Se recomienda comenzar con eso, con la heparina, con la vieja heparina que usamos. En UEMA suelen hacer heparina sódica así en infusión permanente, aumentar a 2, 3 veces más el TTPA, valor normal, para la heparinización plena en caso de TEP o en caso de una TDP. No, no. Y otro punto que quería más comentar es que no este caso porque evolucionó muy bien, ¿verdad? Pero nosotros tuvimos un caso hace un tiempo en donde asimismo calcado el caso riesgo intermedio alto, trombo en la terminación de las principales arterias pulmonares por persistencia y una tendencia a la hipotensión. Le llevamos hemodinamia, le hicimos 20 miligramos de alteplasa en cada arteria. Salió la paciente y a las 48 horas seguía exactamente igual. Tendencia a la hipotensión, la eco con el BD disfuncionante. Y nosotros recuerdo, y que eso está ahora más que antes avalado en la guía, le llevamos a una trombectomía quirúrgica. Y tenemos un caso, y justamente estaba mostrando la foto hace un rato porque tenemos los trombos extraídos y es realmente impresionante cómo la paciente mejoró embolia pulmonar de riesgo intermedio alto que se quedó ahí siempre. Por criterio, así como este caso, nosotros en la unidad coronaria decidimos hacerle trombolítico vía hemodinamia, pues tenía contraindicación por un antecedente de cirugía. No mejoró nunca la paciente, se quedó igual y le llevamos a cirugía. O sea, no olvidarse de que tenemos ese último Esa escalón opción. y hay que utilizar cuando las cosas se tienen que hacer. Oscar, ¿cuánto tiempo más le da anticoagulado a ese paciente? Dependiendo del tipo de paciente que es, si tiene factores que son obviamente protrombóticos, quizás de por vida, es la realidad. ¿Y qué tipo de anticoagulante, no anticoagulante usaría un paciente, es una señora de este tipo, No, Rivaroxaban, Apixaban, Dabigatran? todos tienen hasta cierto peso, cierta evidencia, inclusive el Rivaroxaban, que es el más usado en esta clase de pacientes. Así que tan siquiera los 20 miligramos de un Rivaroxaban te pueden garantizar en un peso de 160 kilos una anticoagulación plena. Justamente el Rivaroxaban, que tiene una vida media de acción no tan larga, por algo en dosis menores como en la famosa dosis vascular se utiliza 2 veces al día. La teoría dice de que pudiéramos darle más miligramos, pero tampoco no hay ni un trial que eso soporte. Ninguno de los trials que respaldan el uso de Rivaroxaban realmente incluyó a pacientes de mucho peso. Vemos que Más los hematólogos están utilizando mucho por 15 días doble dosis, o sea, cada 12 horas, después se baja la dosis. Y los pacientes renales están utilizando más la Apixaban por el tema del claro, clearance de creatinina, sí. eso es algo Muy interesante. importante. Sí. Sí. Sabes que Cuando, te quería comentar unas dos cosas, porque justo a mí me tocó trabajar en un trial cuando estaba en Japón, de captar estos pacientes. No era yo el investigador principal, pero era parte del grupo. Era otro que escribió finalmente. Nosotros teníamos dos grandes problemas, que primeramente el
un tercio de los diagnósticos eran errados porque se confundían primariamente con un síndrome coronario agudo. Así que probablemente para la gente que está en el diagnóstico es algo muy importante que sepan de que la disquisición diagnóstica es muy importante y el síndrome coronario agudo es quizás la entidad más similar en cuanto a síntomas que trae el paciente. Y el otro problema que teníamos justamente para la aplicación terapéutica en ese entonces era que no teníamos los catéteres actuales que tienen mucho mayor eficacia. Y entre las estrategias que idearon para hacer dos ramas en ese estudio, también idearon utilizar pequeños balones. Siempre, como explicó el doctor Castellano, el diagnóstico se hace con un pigtail. Se llega a la zona de conflicto que sería el trombo, ¿verdad? Una vez identificado eso, lo que hacíamos era llevar los antiguos que tenían el lumen interno, que le dicen over the wire, se llaman los balones que tienen un lumen interno, se dilata un poquitito de tal manera a fragmentar parcialmente el trombo y garantizar que el fibrinolítico entre o penetra al trombo. Esa fue la estrategia de ese trial. Sin embargo, el número de pacientes que conseguimos fue muy bajo y el resultado fue neutro. No hubo algo que fue llamativamente bueno. Para que tengas una idea, en ese lugar que tenía prácticamente 2.000 cateterismos al año para una población de 2,5 millones de habitantes de esa ciudad, tuvimos un año que hubieron 24 y otro que hubieron 32. 2 años nos hicimos de seguimiento de eso que llevamos a cateterismo. Bajísimo número de eso, pero esa era la realidad del 2006 para que tengan idea. Víctor siempre aporta algo interesante, Víctor Rojas. El- Yo tratar de no conflictuar tanto. No, un punto que yo creo que es interesante en el electrocardiograma del paciente. El famoso patrón S1Q3T3. A mí me impresiona que ese paciente tenía. Y justamente preguntarle al doctor Castillo, hoy en día, ¿dónde situamos el electrocardiograma en esa situación? Si lo tenemos que analizar en el contexto de un paciente con disnea u otros elementos. Y el otro punto, ¿verdad? El EJT para la discusión, ¿verdad? ¿Por qué a ese paciente no se le trombolizó si todavía estaba en periodo de ventana? ¿Por qué finalmente se decidió hacer la estrategia por catéter, siendo que aún estaba en periodo de ventana? ¿Verdad? Y el otro punto muy importante, ¿verdad? Que creo que acá nos dimos cuenta, que la gente de urgencias, ¿verdad? Está detectando embolia pulmonar y está trombolizando. Eso es muy bueno. Pero justamente el concepto y si el doctor Castillo puede explicar el concepto otra vez, del PERT team. Exactamente, qué es lo que tenemos que hacer para que todos estemos al tanto de estos pacientes para poder manejarlo de la mejor manera posible, que finalmente es la idea central de todo esto. Electro, ¿por qué no se trombolizó? Y PERT team. Yo agarro el primero. Y fíjate que yo justamente dije también que en B2 tenía una R más picuda que en B3. O sea, tenía un poco de salto de R de B1 a B2 y B3 en ese caso. O sea, el electro fantástico te ayuda muchísimo y a veces uno tiene patrón S1 T3, no tiene S1 Q3 T3, pero baja un poco la sensibilidad. Obviamente la sensibilidad es más alta si tiene todo, ¿verdad? Pero bloqueos incompletos de rama derecha, trastorno de conducción intraventricular derecha, el patrón como tenía esta paciente de R picuda en B2 y luego se achica en B3, son todos parámetros que ayudan mucho. Obviamente si tenemos probablemente más disfunción del ventrículo derecho, vamos a tener infra de nivel en B1, B2, etcétera, etcétera. O sea que el electro habla y siempre dice mucho, ¿verdad? O sea, yo creo que tenemos que desmenuzar el electro y esta paciente tenía dos criterios para mí de disfunción ventricular derecha, por lo menos. No sé si le llamaría T, pero eso me tiene que llamar la atención para evaluar. Sobre el punto de vista, pero para diagnóstico, ¿eco o angiotomografía? No, diagnóstico de angiotomografía. No, Sin algo lugar a dudas. estándar, angiotac. Sin lugar a dudas. Siempre La eco es más como la índice de gravedad de la tromboembolia. Te indica, te da la gravedad y cuándo vas a intervenir, verás si un ventrículo se está dilatando. ¿Ah?
Yo creo que el parámetro más importante, como mostró el doctor Castillo, es la dilatación del BD. O sea, ¿qué es lo que tenemos que pedirle a estos estudios como para definir que vamos a hacer algo? Y la dilatación del BD es lo más importante, porque en realidad, si el BD no está dilatado, por ahí lo que le estamos haciendo no es que le va a ayudar demasiado al paciente, ¿verdad? Ya sea trombolisis, como te digo, sistémica o mecánica, ¿verdad? Entonces, el patrón más importante que tenemos que mirar tanto en la eco como en la tomo es que esté dilatado el BD, ¿verdad? Y Ya. qué tanto con relación al BI y si es posible cuantificar. O sea, se tiene que cuantificar eso como para ver también la respuesta, ya sea por eco o por tomografía. Sí. Solamente que es difícil que le repita la tomografía, por eso la eco creo que es muy importante. Un lugar muy importante. Pero en ese aspecto creo que agarro un poco la pregunta 3, ¿verdad? El PERT Team básicamente lo que habla es de todos los servicios que están involucrados en el tratamiento de la embolia pulmonar. Como vimos, es dinámico. En un mismo paciente puede tener varias estrategias y un mismo paciente puede compensarse o deteriorarse. Entonces, eso, la toma de decisiones es lo que tiene que hacer llamémosle PERT Team que ponen los europeos, pero básicamente es todos los servicios involucrados de acá. Yo creo que más tendríamos que trabajar UEMA, hemodinamia, unidad coronaria, cardiología. Es un poco donde se va a mover ese paciente. Y como para en nuestro hospital, a veces la tomografía con contraste es más fácil que una eco. Y como dice el doctor Rojas, si nosotros tenemos sospecha alta, hacemos una angiotac y vemos que hay trombo y tenemos el ventrículo derecho dilatado, la guía te dice una de dos. O sea, para ponerle el tilde de disfunción o dilatación del ventrículo derecho, nosotros necesitamos o tomografía o eco. Estamos todos de acuerdo que es muy probable y es muy útil una eco. Y le vamos a pedir seguro, pero no necesitamos la eco para estratificarle en un riesgo intermedio alto. Con la tomo, si está dilatado, si la relación BD-BI está mayor a 0,9, ya está. Ya está tildado ese punto. Y ese paciente ya puede estar en un riesgo intermedio alto sin eco todavía. Y la eco puede venir función BD normal o función BD alterada, igual ya está tildado ese punto. Entonces, creo que eso es un poco lo que es el PERT Team, ¿verdad? Tener la experiencia de poder estratificar bien al paciente, porque como vimos, tenemos muchas opciones terapéuticas. Entonces, más o menos eso es lo que hay. Doctor John García. Solo un comentario. Me llamó la atención en la presentación de ambos, en algo que no comentaron, solamente por nuestra situación local, pero la importancia de contar con ECMO. Porque de vuelta aquí, como fue en el shock, en este caso también, paciente muy, muy grave, se sirve de esta tecnología como puente a la cirugía, por ejemplo, o como puente a recuperación también. Es una de esas cosas que necesitamos y que espero que podamos contar pronto con esto, que no es una falacia, sino que es una cosa, este paciente que fue a cirugía, para comentar la cirugía de este paciente, para intubarle, para inducirle y tal, no es No, fácil estos dos no, pacientes, ¿eh? totalmente. Uema, una pregunta. Cardiología, ¿los chicos? ¿Ah? Bueno, yo quiero agradecerle acá a todos los panelistas, a todos los presentes. Gracias a Kinfa y gracias a los residentes de UEMA, son los más aplicados y cardiología. Este tipo de charlas nosotros queremos ir a hacer más a menudo y que esto vaya creciendo, ¿verdad? Y la idea es que para el año que viene, Oscar, está pensando, ¿verdad? Que queremos hacer unas charlas así interservicios. O sea que una semana presentaría clínica, otra semana IPS, y así vamos a ir creciendo para que esto sea semanal y probablemente vamos a hacer de carácter obligatorio para los residentes. Tienen que estar acá. El residente tiene este tipo de clases, no va a encontrar todos los días. Eso es muy importante y el lujo de panelista que tienen lo van a encontrar a cualquier lado.